Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo aquí en Buenos Aires, contenta porque estoy aquí con un profesor, el profesor Yu Shengze, que nos va a brindar algunas cosas, una conversación sobre la medicina china. Esos conversatorios son súper interesantes porque nos permiten conocer un poco más de la opinión de los maestros, de los profesores respecto a la medicina, a nuestra labor, a la labor que nos convoca. Así que buenas noches para esto. Bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto también. Estoy feliz. Mucho gusto acá en mi consultorio en Buenos Aires. Sí, qué honor. Estoy feliz. Favor. Estoy un poco nerviosa, sí. No hay problema. Conversamos tranquilo. Bueno, maestro. Entre amigos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Por favor. Quisiera preguntar un poquito de su historia. ¿Cómo es eso? Usted es médico occidental y también médico tradicional chino. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo soy chino, nací en Taiwán, crecí acá en Argentina, viviendo desde los 8 años aquí, entonces hice toda mi carrera acá y bueno, por una decisión familiar, donde, bueno, siendo la posta de mi padre, que es médico tradicional chino, primero estudié la carrera en medicina occidental, y luego cuando terminé me orienté en clínica médica y a su vez estudié medicina china con él y me especialicé en acupuntura. Fantástico, fantástico. ¿Y cómo ha sido ese caminar en la medicina china y llegar a ser, entrar al linaje del maestro Tung? Bueno, esto fue algo programado. No el hecho de querer entrar a un linaje de acupuntura, sino que mi padre me insistió en que perfeccionara en acupuntura porque él sabía muy bien, con toda su propia experiencia acá en Argentina, que la fitoterapia lamentablemente no está permitida. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, entonces me pidió que me especializara en acupuntura y entonces, bueno, dentro de la misma tuve la suerte de encontrarme con mi maestro, Dr. Wang Xuanming, a través de un contacto íntimo entre mi tío que vivía en Chicago y, bueno, y el hijo de él, el hijo de mi maestro. Entonces, bueno, en algún momento de estudiar con mi maestro, yo tuve el honor de ser ingresado por él en el linaje de la acupuntura de Tung y bueno, y poder hoy desarrollar lo que es esta maravillosa acupuntura del sistema quinario, que complementa con la acupuntura que la mayoría de la gente conoce, que es la sextaria, ¿no? La acupuntura de los 12 canales. Claro, claro. ¿Qué le parece el boom que ha tenido la acupuntura de maestro Tung en el mundo en general? ¿Qué le parece? ¿Cómo se está enseñando esa acupuntura? ¿A usted le parece que va por buen camino o qué está pasando con eso? Bueno, es un tema Es un tema, bueno, yo obviamente con todo el respeto voy a dar mi propia opinión. Esto no equivale a que sea una opinión que mi maestro quizá comparta o quien sea, pero bueno. A ver, la acupuntura de Tung en chino se denomina Dong Shi Zhen Jiu, Zhen Jing Qi Xue Xue. Entonces, hay que fragmentar y analizar por parte el nombre completo de esta acupuntura del sistema quinario. Y yo creo que la mayoría de la gente desde la década del 70, cuando se dio a conocer a nivel mundial, gracias a la introducción a Estados Unidos por el doctor Yang Weiqie, que es uno de los discípulos de los 73 discípulos de primera generación del linaje Tung, él enfatizó en el desarrollo de la parte extraordinaria, lo que es la parte de la traducción que dice Zhen Jing Qi Xue. Entonces, él focalizó más en la parte de los puntos. En cambio, otros discípulos de primera generación enfatizaron más en lo que es la construcción del sistema. Lo cual la construcción del sistema habla de un sistema de canales propios, habla de un sistema de puntos propios y después un sistema de aplicación propio, donde está dividido básicamente en la sangría y en la acupuntura en sí. Entonces, digamos que hoy en día hay dos grandes corrientes en el mundo
donde una corriente surgió del doctor Yang Weiqi y compañía, que ellos enfatizan más en el desarrollo de los puntos de Tun, los puntos extraordinarios de Tun, Dongshi Qi Xue. Y estamos, los que seguimos a mi maestro y otros discípulos de primera generación, que han enfatizado más en el desarrollo de esta construcción de un sistema sofisticado de acupuntura. Yeah. Y el doctor Yang Weiqi enfatiza, digamos, el uso de la acupuntura de Tun a través de la visión de los 12 canales. O sea, se perfila por el lado sextario. En cambio, la gran mayoría, nosotros encaramos desde el sistema quinario. Okay. Digamos, existe esas dos grandes corrientes. Curioso, interesante. Bueno, quisiera preguntarle algo con la visión que usted tiene de médico occidental y también con la visión de la medicina oriental, ¿ya? ¿A usted le parece posible, ¿ya?, entender la medicina oriental basado en un paradigma occidental moderno? Bueno, como nosotros recién charlamos fuera de cámara, yo tengo un pensamiento muy propio también, que es, para mí, cada cosa tiene que ir con su lugar, digamos, cada clavo con su agujero. Entonces, si la acupuntura occidental no pretendemos estudiar con metodología o con pensamiento o con la filosofía de la medicina china, de la filosofía de la medicina ayurveda, que es la India, o cualquier otra medicina, o sea, ancestral, ¿por qué vamos a querer estudiar la medicina china con la visión y que la metodología de la medicina occidental? O sea, mi punto de vista es muy sencillo y muy, digamos, ordinario. O sea, cada uno tiene que tener su propio sistema y cada uno hay que estudiar como tal. Después, si tenemos doble formación y podemos complementar ambas para el beneficio de un solo paciente, para mí ese es el objetivo. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es mi visión sobre cómo aplicar multisistémicamente o multimodalmente diferentes visiones, diferentes medicinas para el bienestar de un solo paciente. O sea, una visión integrativa. Exacto. Multidisciplinaria. Pero eso solo es posible porque usted conoce muy bien los dos paradigmas, ¿no? Entonces, a través de ese conocimiento profundo de los dos paradigmas, puede convergir y encontrar la integración. Claro, la idea es, digamos, no es buscarle el pelo al huevo, ¿no? O sea, no se trata de decir, bueno, si esta medicina es mejor que la otra, o esta hay que estudiarla de una forma que en realidad, porque esta es más desarrollada o más científica, entonces hay que usar esto para reemplazar el concepto de otro. No, en realidad es qué le ofrecemos al paciente para mejorar lo que le aqueja, con la visión de diferente medicina, que dicho de paso no es solamente la medicina occidental, la medicina china, sino que también está la ayurveda, está la antroposofía, está la homeopatía. Todos ellos tienen sus beneficios, todo tiene sus pros y contras. Entonces acá se trata de complementar multidisciplinariamente, multimodalmente para el bienestar de una sola persona. De una sola persona. Exactamente, no es buscarle quién es mejor o quién es peor. Pero también hay una cosa, ¿usted cree que es posible o que debemos tratar de validar la medicina oriental a través de, por ejemplo, investigación de la medicina basada en evidencia? Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Lo que les explicaba recién, ¿no? Yo creo que como poder se puede, pero creo que uno, partiendo desde la construcción filosófica como tal de la medicina china, no es, entre comillas, respetuoso querer estudiar una cosa con método de otro, porque nunca vas a llegar a lo que realmente es la esencia de esta medicina si vos querés usar una visión cientificista que corresponde a la medicina basada en evidencia, que es la medicina occidental, y son dos cosas paralelas. Claro. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí que me gusta mucho el fútbol, yo digo, el fútbol es uno solo, pero vos tenés la escuela inglesa, vos tenés la escuela argentina, vos tenés la escuela francesa, tenés la escuela brasileña. Entonces, no es lo mismo, pero hablamos del mismo fútbol. Pero diferentes escuelas juegan de diferente manera
y nadie es mejor que otros, simplemente es cuestión de construir. Inclusive hoy en día, o sea, en Europa se juega muy sudamericano y en Sudamérica al revés, se está perdiendo la esencia, se está modernizando con concepto occidental de Europa. Entonces se están mezclando cosas. Claro. Y yo creo que eso hace que uno pierde lo suyo queriendo copiar del otro y termina haciendo las cosas mal. Sí, no quiero usar esa palabra, pero posiblemente sea así. Pero es posible, ¿cierto? Cuéntenos un poquito cómo practica usted la medicina, integrando esas dos visiones. Bien. Y cómo lo hace en su día a día. Bien, cuando me llega el paciente nuevo del día o la paciente nueva del día, yo recibo su caso y completamos la historia clínica. En la historia clínica llenamos en la parte de enfermedad actual lo que quiere consultar en este momento puntualmente de su vida. Y cuando se sienta y comenzamos la consulta, lo que yo intento investigar es todos sus antecedentes basados en su historia familiar y su historia personal, donde atiendo psicofísicamente a esta persona, revisando su historial, revisando sus estudios, realizando la semiótica de la medicina china. Y luego, a la hora de plantear un plan terapéutico, ahí sí me baso principalmente en la medicina china. Con algún que otro complemento occidental. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes vienen medicados o vienen haciendo tratamientos, por ejemplo, de fertilización asistida, claro, que es una de las especialidades mías, que es el tratamiento de infertilidad y esterilidad. Entonces uno tiene que tener esos conocimientos para poder manejar en el mismo momento donde la paciente está siendo sometida a ambas medicinas. Entonces acá no se trata de pedirle a ella que elija con cuál quedarse, sino es ayudarla a ella a lograr el sueño de ser mamá, claro, pero con la bondad de ambas medicinas. Entonces uno en ese sentido tiene que tener esa doble visión y ese doble manejo, ¿no? Aunque la práctica misma me baso en acupuntura, me baso en medicina china. Y si puedo prescribir remedios, que muy de vez en cuando gente que viaja, entonces sí le prescribo para que traigan. Y eso es una forma muy suya de practicar, ¿no? Porque es muy mía, sí, porque lo reconozco. Usted incorpora también mucho de psicología. Muchísimo. Trabaja mucho esa parte con el paciente. A ver, la medicina china se basa en el estudio del Zen. El Zen es un concepto muy amplio. Pero en este caso, puntualmente en la persona en sí, me estoy refiriendo al estado psíquico del paciente. Entonces, si sabemos que las enfermedades desde la visión de la medicina china se distingue en Weiyin, Neyin, Weiyin, Puneyin, causa externa, causa interna, causa no externa, no interna. Entonces, mis ancestros ya decían claramente que las causas internas se produce principalmente por el desequilibrio de Qi, Qin, Liu, Yu, de los 6 deseos y de los 7 emociones y 6 deseos. Entonces, ¿cómo no hablar de ellos? El tema es desde dónde lo habla uno. Yo me paré en el lado occidental para hablar de algo que tiene una raíz muy sofisticada, que en eso no me especialicé yo, que sería la lectura del Pazi, ¿sí? A través del I Ching, y después, estudio de los 25 biotipos de personalidad, de todas esas cosas. En eso yo no me especialicé por ese lado, pero sí fui por el lado del abordaje psicoanalítico, que a mí me funcionó muy bien como paciente y luego como alumno. Entonces lo aplico a diario con la medicina. Me voy a dar un gustito. La escuela que abrimos se llama Shenming. Muy bien. Ya. ¿Qué nos puede contar al respecto? Vamos a hablar de la claridad, la conciencia, el estado de luz que uno necesita para vivir en este mundo. Entonces es muy, muy, muy visto, o al menos de mi parte, en los tratamientos donde uno ejerce de esta manera y el paciente realmente cuando adopta esta filosofía de vida que uno le propone y hace esa transformación, hace ese movimiento de transformación interna. Entonces, ese movimiento lo que lleva es un estado de concientización clara.
gana claridad. Y a través de la ganancia de la claridad uno vive, siente, camina, ejerce, piensa de una forma mucho más saludable. Así que me parece muy buen nombre. Está bueno el nombre, ¿cierto? Sí. Quisiera preguntarle, ¿qué consejo le daría usted a las personas que están en ese momento estudiando medicina china o a los que están practicando la medicina china y tienen deseo de hacerlo bien? ¿Ya? Yo creo que lo primero que tiene que preguntarse uno es por qué lo hace. Después vendrá si lo hago bien, lo hago mal y todo lo demás. ¿Por qué lo hago? Lo hago por amor, lo hago por necesidad, las dos cosas a la vez. Okay. Nosotros fuera de cámara yo te compartí mi experiencia y vos entenderás muy bien que esto sí que si no hay un amor propio y amor y la pasión por esto, es muy difícil sostenerlo. Así es. Entonces, uno nunca sabe la carrera que eligió si realmente es para uno, pero uno lo va conociendo y se va queriendo o no queriendo. Yo empecé de una forma y terminé de otra, y creo que no terminé, todavía sigo, pero las cosas no siempre son lineales. Entonces yo creo que el consejo que puedo compartir con todas aquellas personas que les gustaría estudiar es realmente a conciencia. ¿Por qué elijo esto? Ok. Sí. Y después, bueno, el camino se va a transitar de una forma. Se va abriendo, ¿no? Y sí, se va mostrando como tiene que ser. Mi maestro, Dr. Wang Chunmin, en su momento me dio una frase, me obsequió una frase, que hoy es uno de mis lemas. Me dijo, deja que el tiempo lo compruebe todo. Muy buen lema. Deja que el tiempo lo compruebe todo. Y hoy en día lo aplico en todos los aspectos de la vida. Realmente es así. Realmente es así. Eso tiene que ver con fluir, ¿no? Dejar que las cosas sigan su curso y transitar en armonía con ellas. Sí, y yo creo que con mi propia experiencia de vida, no solamente hablando de lo profesional, es como que el tiempo va a comprobar, pero dependiendo de cómo uno ha vivido, vivenciado, transitado, porque puede ser que uno se cruce los brazos y pasan 12 años, o uno ha intentado buscar la razón de la vida empezando por uno mismo, ¿no? Y yo creo que estos 12 años donde fui introducido en el linaje TUM me sirve mucho como crecimiento personal también, porque todo partió desde lo profesional, pero después es como que se fue cada vez más centrándose en mí. Más estudio, más me voy dando cuenta que se trata de uno mismo. Se trata realmente qué es lo que uno quiere. Y partiendo de eso, las cosas se pueden hacer más fácil. Porque al fin y al cabo, cuando uno mira al otro, es un reflejo de uno mismo. Entonces, si vos no te ves a vos mismo, al otro lo vas a ver como vos estás mirando a vos y lo ves en el otro. Y ahí quedan las limitaciones. Entonces, uno no pretende que todo el mundo haga lo que uno cree que está bien, pero al menos si viene a la consulta, entonces uno trata de ofrecerle lo mejor y ahí ya después cada uno decide. Y esto en el aprendizaje lo mismo. Hay que ver con qué conciencia uno toma esto. Así que bueno, aliento para todos. A conocerse a sí mismo primero y después lo que vaya a estudiar en este caso, ¿no? Muchas gracias, profe. Por favor, un gusto. Fue un gusto, realmente.